Oye, videazo de lujo. Ayer te conté esta historia, encabronado con este miserable de Giuliani Rosillo, el jefe de la prisión donde está Barrenechea, que no le permitió reencontrarse con su mamá antes de que ella muriera. Y yo en el encabronamiento te contaba cómo el directorio revolucionario y la gente del 26 de julio cogieron a varios adversarios y bombones en su casa, agua, está eliminado todo el mundo. Y yo diciendo, bueno, vamos a darnos entre nosotros aquí una clase de historia, a ver a quién se interesa por la historia y quiere, no sé. Y me encontré una entrevista porque te conté con detalles cuando le fueron arriba en el Bar Montmartre 3 a Blanco Rico, el jefe de la inteligencia militar, y a Santiago Rey Perna. Y resulta que me encontré una entrevista de Santiago Rey Perna, que fue asambleísta de la Constitución del 40, profesor universitario, político en varios gobiernos anteriores a Fidel Castro, y nos da la otra cara de la historia con detalles, con cosas. Y me quedé así, coño, yo tengo que compartir esto con mi gente. Vamos a ver esto, lo mejor que vas a ver hoy. Nosotros no hemos cambiado ni un ápice en la cubanía. Mi familia es tradicional. Ojo, para ubicarte en tiempo y espacio. ¿Tú te acuerdas que está la gente del directorio? Blanco Rico va con este hombre, con sus esposas, con los guardaespaldas, a coger el elevador después de las 4 de la mañana para irse, y se vira Rolando Cubela y los otros y empiezan pauata. Cogen a Blanco Rico, le dan piso, el tipo cae al piso riéndose según Cubela, y este recibe varios disparos en varias partes del cuerpo porque él se pone delante de su esposa, pero sobrevive. Y él nos va a contar toda esa historia y bueno, y sobre esa época, para que te ubiques en tiempo y espacio. Este es uno de los que estaba debajo del aguacero de balas. Tradicionalmente cubana. Mi padre, de 13 años de edad, fue a la guerra de independencia, tomó las armas para hacer la libertad de Cuba. Después, a través de todo el tiempo, pues era abogado, pero además actuante en la política cubana. Fue líder en el Congreso de su partido hasta su muerte. Yo me gradué de abogado muy joven, fui a los 20 años profesor de la Universidad de La Habana de Derecho Romano, y después también ingresé en las actividades políticas, es decir, que hacía compatible el bufete de abogado con las actividades políticas. Y en realidad, aunque esto luzca un poco como vanidoso, menos presidente de la República, tuve las más altas posiciones por elección. Fui representante a la Cámara, lo que en otros lugares se llama diputado. Fui gobernador por elección de mi provincia. Fui senador de la República 3 veces. Tuve a la vez el más alto de los cargos a que puede aspirar un ciudadano, que fui miembro de la Convención Constituyente de 1940. Soy uno de los 3 únicos que quedamos vivos. Queda el doctor Millo Ochoa, el señor Primitivo Rodríguez. Detalle importantísimo, como él dice, yo fui todo esto por elección de las personas, en votos democráticos. Y a un tipo como estos muchachones querían eliminarlo, y hoy tú te fijas en Marrero, en Canel, en los jefes de sector, en toda la crápula a lo largo y ancho de la isla, que nadie los eligió, que no tienen ni la mitad de la cultura de este hombre, ni el patriotismo de este hombre, ni la preparación de este hombre, y nadie les toca un pelo. Y sin embargo, este hombre en aquella época, mira lo que le hicieron, para que vayas calculando las tallas, ¿ok? Seguimos. Y después de eso, también en el gabinete de mi país, en distintos gabinetes, pues desempeñé cargos tales como ministro sin cartera, ministro presidente del Consejo Nacional de Economía, y durante el régimen del presidente Batista, al que me honré en pertenecer, fui durante 4 años ministro de Gobernación. De manera que esa es mi historia, y eso, pues, esa cubanía se ha mantenido así. Castro pudo quitarme muchas cosas: la casa que heredé de mis antepasados, la actividad profesional que tenía, la cátedra de la universidad, el cargo público por elección popular, pero ha habido una cosa que no me ha podido quitar nunca, que es este sentimiento cubano, porque lo llevo muy dentro, y eso no lo pudo confiscar jamás. Qué bonito es eso, y me da un honor poder escuchar que, aunque pasen los tiempos, siempre uno siga así como no, con esa cubanía. Yo me siento tan cubano cuando oigo personas que dicen, bueno, yo no sé si Cuba se libera. Bueno, pues yo sí, yo iría. Recuerdo que
que José Martí, el apóstol de nuestras libertades, dijo en una oportunidad. La frase de él es una frase que siempre tiene caracteres de eternidad, se pueden repetir siempre. Dice, no son nunca más bellas las playas del exilio que cuando uno las abandona para retornar a la tierra propia. Y ese es un sentimiento mío, de gratitud para este país que me ha dado acogida, el lugar donde yo trabajo, me he desenvuelto pues escribiendo, yendo a la radio, teniendo actividades de distinta naturaleza, pero me gustaría estar en Cuba y sobre todo morir en Cuba para estar en la tierra mía, en donde están allí también los restos de toda mi familia. Señores, yo les voy a decir a ustedes una cosa, esto yo lo voy a dar completo. Esto es un regalo para mí y para la crema de este canal. Aquí no estamos en brete, ni en chisme, ni en lo que dijo aquel, en lo que dijo el otro. Aquí estamos para esto, para reconstruir esto. Cuando yo miro a estos cubanos, es lo que me dan a mí gasolina para yo seguir. ¿Entiendes? Toda su vida y no le pudieran robar la cubanía. Eso es Cuba. ¿Ok? Seguimos. Yo soy de una ciudad que está en el sur, que se llama Cienfuegos. Cienfuegos es la segunda o la tercera, porque se discute con Santiago de Cuba, ciudad de Cuba. Tiene una bahía espléndida, una de las más bellas bahías del mundo, y en extensión es la tercera. Y está circundada de montañas, se ve la Sierra del Escambray, que hace como una especie de marco azul a la bahía. En la bahía desembocan 5 ríos que llevan todos los días el mensaje de las tierras del interior y que se vuelcan en el cristal de aquella bahía, llevando la música y los sentimientos de toda la tierra. Todas mis elecciones yo las recibí estando en Cienfuegos, porque siendo como era la base esencial de mi actividad política, allí lo recibía. Pero el día que siendo candidato a miembro de la Convención Constituyente, que fue la que elaboró esa magnífica Constitución de conocimiento universal y de reconocimiento universal, que se llama Constitución de 1940, el día que resulté electo es uno de los días más inolvidables de mi vida. Señores, déjame poner aquí un detallito. Yo les decía que su nombre era Santiago Rey Pernas. No, Pernas. Importante, la S. Pernas, ¿ok? Esta entrevista, para que tenga un poquitico más de background, fue en el año 2001 y él fallece 2 años después, en el año 2003. Puedas representar a la isla de Cuba en total, para una persona que no conociera nada de Cuba, ¿cuál sería ese recuerdo? Bueno, ese recuerdo fue el día en el Capitolio Nacional, en la parte correspondiente a la Cámara de Representantes, que como les decía antes en otros lugares se llama Cámara de Diputados. Allí, bajo la estatua solemne de la República, representada directamente bajo la cúpula del Capitolio Nacional, que así le llamamos, el día que juramos nuestros cargos para hacer la Constitución de 1940. Es el día más solemne de mi existencia. Después allí mismo tuve algunos muy importantes, porque cuando trasladamos para un monumento que allí mismo habíamos creado los restos del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, el autor de la primera epopeya libertaria de Cuba de 1868, el 10 de octubre, pronuncié yo el discurso oficial de la consagración de aquello como tumba ejemplar de la República para los restos de Carlos Manuel de Céspedes. Fue un momento solemne de mi existencia también, porque fue un gran honor el que yo recibí haciendo el discurso oficial de aquel acontecimiento histórico inolvidable. Esto es, señores, esto es una cosa brutal, porque aquí estamos oyendo a un político de la etapa de los malos, la etapa donde siempre te han dicho en la escuela que era el país al servicio del imperio yanqui, y aquí estamos hablando de un tipo que le da clases de patriotismo a Canel, a Raúl Castro. ¿Qué comparación hay entre este hombre y el miserable que le negó a Barrenechea el encuentro entre Barrenechea y su madre? ¿Te das cuenta la diferencia de personas en una época y en otra? Los que estaban al frente de los destinos de Cuba. Mira la preparación de este hombre, y por eso aquella Cuba tenía de todo, y hoy no hay nada, y tenemos al frente de, por ejemplo, de una prisión a un miserable como Rosillo. Es para que vayas analizando cosas y cosas y cosas. Seguimos. Si Fidel no existiera, Fidel no estuviera ahí ahora, y usted pudiera regresar a Cuba, ¿a dónde fuera primero? A Cienfuegos.
Sí, yo tengo, me lo dicen mis amigos, y yo sé que es cierto y lo acepto. Yo tengo la obsesión de la bahía. Sobre la bahía he escrito versos, literatura, crónicas, todo. Dicen que los napolitanos, provenientes de esa bella región de Italia que se llama Nápoles, cuando están en el exilio, ya como yo, en el crepúsculo de la existencia, con alguna o ninguna perspectiva de regresar, tienen una expresión en italiano, yo no sé si voy a hablárselo correctamente, pero más o menos así: ver il golfo de Nápoles e de poi morire. Yo diría, regresar a Cienfuegos, ver la bahía y después morir. No iba a poder salir de Cuba y que lo iban a asesinar como han asesinado a tantos otros. Bueno, nosotros teníamos la seguridad, los que estábamos allí la noche esa del 19 de enero, que nos iban a asesinar. Y el plan era asesinarnos. Es más, gracias a la inesperada para ellos. Aquí creo que es cuando ella empieza a hablar del atentado. Vamos a escuchar de su boca cómo fue el atentado y para que compaginen, ¿no?, lo que hablamos ayer y lo que está contando él hoy. Entonces se llamó a un ómnibus, el propio gobierno de Castro, lo que nosotros llamamos una guagua, y en ella nos retornaron a la embajada, pero por el camino, porque en la propia guagua esa iba Camilo Cienfuegos, como una garantía. Pero pasamos por un sitio en donde tenían proyectado asesinarnos. Era en las faldas del Castillo del Príncipe, en donde para hacer una carretera... Este es otro atentado, ya con Fidel Castro ya apoderándose de la isla. No, esto no es el atentado del Mormar 3, pero igual, vamos a escuchar. Habían hecho un tajo en la montaña y allí estaban las personas que estaban preparadas para el asesinato, que no se llevó a cabo merced a que esos embajadores estaban presentes. No ha sido esa en mi vida, que ha sido muy agitada, la única oportunidad en que he corrido riesgos. Por ejemplo, el 13 de junio de 1958, yo fui objeto de un atentado en plena capital de la República. 4 individuos pertenecientes a los... Este es el que yo te decía ayer. Vamos a escucharlo. Grupos revolucionarios, 4 individuos que, por cierto, resultaron después ser 4 líderes comunistas, ¿verdad? Me realizaron un atentado cuyas huellas llevo todavía en la cara, a pesar de las 2 cirugías plásticas que se me hicieron. Una bala 45 me penetró por la parte posterior de la parte izquierda de la cara y me salió por el frente. Mi automóvil tuvo alrededor de 60 perforaciones y es milagroso que permaneciera vivo y mi esposa viva, porque ella estaba dentro del automóvil también. El único herido fui yo y le di gracias a Dios que en un atentado de esa naturaleza la única sangre que se derramara fuera la mía. Yo tenía la seguridad mientras yo la defendía, porque yo repelí la agresión personalmente, pero tenía la casi seguridad de que yo no podía escapar de aquello. Sin embargo, el destino pues determinó una cosa diferente, se redujo a ese balazo en la cara de 45, y en cambio en el trayecto del tiempo, tanto los 4 que dispararon como el que sirvió de agente para preparar el atentado, que fue un alumno de medicina, auxiliar del médico en donde yo había ido esa tarde a tratarme una pequeña quemadura en un párpado, pues ellos sí se han ido muriendo. Queda uno solo de ellos, sí, Faure Chaumont, que es actualmente un funcionario en el gobierno de Castro. Los otros 3 fueron Díaz Argüelles, el llamado comandante Díaz Argüelles, que fue el jefe de los militares que mandó Castro a Angola. Sí. El segundo fue Thabo Machín, que murió con el Che Guevara en Bolivia. El tercero fue Milanés, que murió en una cárcel de Castro por problemas entre ellos mismos. Y el cuarto, ya le digo, vive, que es Faure Chaumont. Y usted aquí me tiene, por milagro de Dios,
recibiendo la satisfacción de tenerla aquí conmigo. Gracias. Y la oportunidad grata de estar conversando con usted. Gracias. ¿Cuál fue cuál recuerda usted como su último recuerdo en ese avión saliendo de la isla de Cuba? En el momento de subir las escalerillas del avión, los propios embajadores me dijeron, suba ministro, suba. Y le dije, no, a través de toda mi vida, mi señora ha subido primero y yo la he seguido. Y en algún momento, pues yo puedo enseñarle a usted la fotografía que después me mandaron desde allá, en que se ve mi esposa delante, subiendo al avión y yo escoltándola. Definitivamente estamos hablando de dos Cubas diferentes. Mira qué nivel de caballerosidad, mira qué nivel ¿sabes? No, mi esposa primero. Son los pequeños detalles que te ilustran que detrás había un país, bueno, un país, no lo que hay ahora. Yo siempre duermo bien, gracias a Dios. Siempre he podido dormir bien, aún en los momentos de mayor peligro. Lo mismo cuando he estado, como estuve en una oportunidad alzado en armas en el año 33 en Cuba, que cuando he dormido después en el piso de la embajada. Pero tengo la facultad de dormir bien y soñar. Cosa curiosa, siempre sueño en Cienfuegos. No en La Habana, donde yo viví más tiempo prácticamente que en Cienfuegos. Siempre en Cienfuegos. Y siempre voy haciendo el recorrido en la mente de aquellos lugares que yo conocí desde niño. El colegio Montserrat de los Padres Jesuitas y después la bahía, que es la obsesión permanente. Y en ella veo lo que constituye en música lo que se llama el himno de Cienfuegos, que es una pieza de un gran compositor y poeta cubano, José Ramón Muñiz, que se titula Luna Cienfueguera, y describe cómo una de las industrias es la de la pesca del camarón, y el camarón se cría, nace y se cría y se desarrolla en una laguna que se comunica con la bahía, y cuando ya está adulto sale de la laguna y empieza a correr, que así se llama en la bahía. Entonces 100, 200, 300 pequeñas chalupas, pequeños botecitos de los pescadores salen a pescarlo. Es una pesca individual, un aparato tejido que se llama atarraya, lo tiran sobre la línea del camarón que viene corriendo y que ellos la orientan poniendo una pequeña lamparita de gasolina o de cualquier otro elemento que le permita encenderlo, ¿verdad? Y en esa canción tan bella y que es el himno espiritual de Cienfuegos, Luna Cienfueguera, dice así: mira cómo marchan los camaroneros a encender luceros en el litoral. Y esa idea de la bahía y de los camaroneros, y todo esto, como antes le decía, sirviendo de marco, la línea azul de la cordillera, es una de las obsesiones mías repetidas en sueños. Qué cosa más bella, literalmente. Qué cosa más preciosa. Y él hablando, y yo me acordaba de hace poquito que ahora Cuba, para dar un poco de camarones, se tuvo que juntar con Vietnam, con una historia, y están los vietnamitas enseñando a los cubanos a sacar un poco de camarones. Y este señor, mira cómo empata su nostalgia, su melancolía, sus lugares donde vivió su niñez, con la pesca del camarón, con el himno de Cienfuegos, con el mar, con el océano, con el horizonte, con el sol. Qué clase de país que vivimos. Increíble. Señores, vamos a escuchar ahora algunos poemas de este señor. Hoy tenemos reparto, que si calienta, Inga, bótate. Vamos a escuchar a este señor y los versos que escribió sobre Cuba. Hermano, tú que evocando vibras, tú que tienes conciencia cubana, tú que sabes sentir en las fibras, ten fe en el mañana. Mientras haya un acero que brille, mientras surja una ardiente proclama, mientras nazca un retoño en las ramas, mientras Cuba se yerga gallarda y tengamos un divino motivo y fulja la estrella cubana, no dudes si tarda, ten fe en el mañana.
Imagínate a este señor si tú lo levantas de la tumba y lo pones a ver el desfile del 1 de mayo del 2025. Él diciendo, ten fe en el mañana, la cubanía, y de repente, 2025, pueblo cubano, unos diciendo, vota de mí, y otro bien fiel, la revolución. Dice, ya, entiérrame de nuevo, que no tengo nada que ver con eso. De madre, no es fácil. Seguimos. Es un envío, es un mensaje de esperanza y de fe. Y otras cosas que, por ejemplo, hay unos versos míos sobre, en la boca de la bahía de Cienfuegos hay un viejo castillo de la época de España, se llama el Castillo de Jagua. Es un castillo que estuvo históricamente condenado a lo siguiente. Nació a destiempo, porque Cienfuegos fue una ciudad muy joven, se fundó en 1817. No tiene antigüedad ni historia como para una larga prosapia de belicismos y de guerras, y demasiado viejo ya para las guerras modernas, pero ahí está como un símbolo. Y estos versos míos dicen así: castillo de Jagua, gigante dormido entre las caricias del mar y del sol, símbolo de piedra, gigante y erguido del viejo y glorioso pasado español. Aunque tu exaltado valor te obligaba a luchar por dos mitos, el rey y la cruz, jamás turbó el sueño de tu alta vigía el ronco estampido de algún arcabuz, ni negras historias de negros rencores, ni rojas leyendas de rojos amores, ni el choque sangriento de un fiero avatar. Por eso tranquilo, feliz, reposado, duerme el solitario castillo olvidado entre las caricias del sol y del mar. Y para... Lindo, señores. Qué belleza. Eso también es Cuba. Por eso yo no me resigno a pensar que ya Cuba es esta cosa que hay hoy. No, esta cosa que hay hoy es un producto de lo que no es Cuba y de la miseria. El día que Cuba vuelva a tener todo lo que le falta, creo que las personas van a evolucionar y van a buscar todo esto de nuevo, y Cuba va a florecer en muchas más cuestiones y ramas artísticas que lo que hay hoy, que es un resultado de la miseria mental, espiritual, física, social, material, de todo. Seguimos. Y yo me digo muchas veces que yo siento un poco así. Yo me conformaría a la Cuba que yo avisoro de futuro, llena de gloria y de grandeza, porque un pueblo como aquel, tan sacrificado por luchar por su independencia, no puede tener como destino la esclavitud y la humillación. Aunque fuera de lejos, desde alguna altura, avisorar ya el futuro de la República de Cuba, de la nueva República grande e inmortal del porvenir. Esa fe, ese ruego lo haría, y esa fe en que Cuba va a ser libre y grande, no deja de tener en mi corazón un repiquetear continuo de campanas. ¿Cuándo fue que usted se dio cuenta de que ya no iba a ser temporaria su exilio? Bueno, yo nunca me hice ilusiones en que el régimen de Castro iba a perdurar allí, porque como yo sabía y lo había venido denunciando varios años antes, mi lucha contra el comunismo internacional es muy larga, es muy anterior a Castro. Lo concebí siempre como un monstruo que avanzaba sobre la civilización occidental y que contaba con muchos recursos y que no medía, ¿verdad?, ni desechaba medios para convertirlo. Y entonces, cuando preví que Castro pudiera llegar, estaba completamente seguro de que no era para una cosa rápida, como un cambio de gobierno. Por ejemplo, Machado se cayó y a los 2 años ya todos los pocos exilados que había habido de aquella época estaban en Cuba, en actividades también. Y lo vimos que en el 33 cayó él, y en el 40 estaban en la convención constituyente muchos de sus miembros del gabinete, el último gabinete de Machado, y estaban en esa actividad. Siempre creí eso. No creí que fuera una cosa transitoria, que fuera una cosa leve, no, por el contrario. Y en el libro mío ese, Mirando a Cuba, pues se desprende de sus capítulos y de las observaciones que hago en él, que la certidumbre que yo tenía de que era una cosa de largo tiempo. Desde luego, no concebí que pudiera ser 41 años, pero yo nunca cifré ninguna actividad mía. Yo me preparé al exilio mentalmente para si fueran 100 años.
como nunca creí que iba a vivir yo los 41 años más eso que he vivido, y sin embargo los estoy viviendo. ¿Le hiere la palabra gusano y los agravios que se han hecho a las personas que salieron No verá, porque usted es muy joven, desde luego, vino muy pequeñita de allá, pero ha oído muchas veces decir que los cubanos que hicieron la independencia se llaman los mambises, y es un timbre de honor. Pues bien, ese nombre fue un nombre infame que le establecieron los españoles como una cosa de degradación y de injuria, y sin embargo ha resultado un título de gloria. Por lo tanto, gusano en boca de los comunistas y de Castro debe ser para nosotros un timbre de honor, porque indica que no nos sometimos al comunismo internacional, ni nos fuimos convertidos en robots de esa clase, y que además hemos tenido una virtud que hay que reconocerle al exilio, que ha mantenido la llama encendida de la rebeldía contra Castro y del derecho a Cuba de ser libre. Observe esto: cuando la revolución anticomunista que se produjo en Hungría, a los 10 años, nadie más ya hablaba de Hungría. Se había olvidado por completo aquello. A los 41 años, este exilio, que ha tenido errores, tropiezos y baches, ha logrado mantener la llama, el incendio permanente, contra viento y marea, contra la voluntad de estos mismos hermanos de América, que son hermanos en Caín, porque no otra cosa han sido respecto de los cubanos, que son demócratas, hermanos en Caín. Y ese exilio lo ha mantenido, y ese exilio va a Ginebra, y ese exilio escribe en los pequeños periodiquitos estos, en 3 de los cuales yo colaboro cada semana con actividad, y eso ha logrado que no se olvide el problema de Cuba y que se mantenga sobre el tapete. Pasan las generaciones, y hay nuevas generaciones de esos que se llaman cubanos americanos, ¿verdad?, que han nacido inclusive aquí, no solamente que nacieron en Cuba, sino que han nacido aquí, y sin embargo, a poco que usted le raspe un poquito, le ve la cubanía hasta el fondo. Yo tengo un sobrino de segundo grado, porque es hijo de una sobrina mía, sobrina de mi esposa, pero sobrina mía también. Este muchacho nació aquí y es un cubano, tan de cuerpo entero como pudiera ser yo. Vive y siente y lucha y sufre por los problemas de Cuba. Esa cubanía enraizada, como si dijéramos, como en el campo, que a las reses se le pone con unas letras de metal en fuego, ¿verdad?, la marca. Esa la tienen los cubanos aquí, que los padres que sí nacieron en Cuba y que estuvieron en Cuba, se las han ido dejando clavadas en el corazón. Señores, qué bello escuchar a este señor. Y lo mismo está ocurriendo hoy. Hoy, lo he dicho varias veces aquí, Cuba se mantiene más viva fuera de Cuba que dentro de él. Hay un montón de cubanos preciosos. Si tú quieres mirar solo la chusma, de lo que no vamos a hablar aquí, porque no vale la pena gastar tiempo en ese tipo de criaturas. Si tú quieres fijarte en eso, es tu problema. Pero de que hay un montón de cubanos hermosos, preciosos, manteniendo a Cuba viva, fuera de Cuba, en Miami, en España, en Europa, en Alemania, en Italia, en América Latina, en Chile, en Argentina. Sí lo hay. Y por eso hoy el tema de Cuba está más vivo que nunca. Porque a pesar de todo, nunca había estado la libertad de Cuba tan en boca de tantos cubanos como hoy, en 2025. A pesar de los descaros, a pesar de Filito, payaso que se armaron el otro día, hoy Cuba está más viva que nunca. Y tenemos del lado de nosotros a medio mundo, y juicios internacionales, y demandas, y el país apagado, y se acerca otro 11 de julio. Yo tengo fe. Y tengo fe además porque confío en mí como ser humano, y confío en mis amigos y en mis hermanos y en gente súper valiosa que están al frente. Son excelentes artistas, excelentes empresarios, excelentes escritores, excelentes seres humanos que el día de mañana vamos a levantar a Cuba de nuevo y la vamos a convertir en un faro de luz para todo el Occidente. Así que nada, encantadísimo de haber escuchado
a este señor, que este señor fue a uno de los que le intentaron quitar la vida, estos 4 muchachones, que después terminaron siendo comunistas. Y como ven, era un señor 1000 veces más patriota que todo lo que estamos viendo hoy al frente de Cuba. Que sí se merecen de verdad. Bueno, ya ustedes saben. Pero bueno, hasta aquí quería compartir fragmentos de esta entrevista contigo. Espero que te haya gustado y te hayas visto otra visión de nuestra historia. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chao.